Continuamos con la serie La Gran Tribulación. Este es el segundo video y con este video ya finalizamos con esta serie de que es la Gran Tribulación. Hemos dicho que no podemos ir directamente al al capítulo 24, versículo 21, leerlo y decir que esta tribulación está en un futuro y encima que dura 7 años, etcétera. Hemos realizado un resumen contextual desde el capítulo 3 del libro de Mateo hasta el capítulo 23. Siguiendo el contexto de este resumen, hemos entrado al capítulo 24, colocamos el contexto inmediato, sustentado obviamente por el contexto general. Por eso hicimos el resumen. Y hemos concluido que para estudiar este versículo 21 debemos iniciar desde el versículo 15 para estudiar la perícopa completa. Entonces concluimos que la perícopa desde el versículo 15 al versículo 21 no está hablando de la segunda venida de Cristo. No se debe de leer de manera literal esta porción de las Escrituras. El texto evidencia que tiene un lenguaje hiperbólico, o sea que está usando la figura retórica de la hipérbole. ¿Qué es una figura retórica? Bueno, una figura retórica es el recurso que tiene un lenguaje en el cual se altera el uso literal, no el mensaje, el uso literal o habitual, por así decirlo, de las palabras para expresar una idea con mayor fuerza, con mayor intensidad, más bello, que cause más impacto. Entonces, no cambia la verdad, sino que la comunica de una manera intensiva para que nosotros podamos razonarla. Entonces es importante entender que la figura retórica no cambia el mensaje, sino por el contrario lo intensifica. ¿Qué es una hipérbole? Bueno, una hipérbole es una figura retórica, ya saben lo que es la retórica, que consiste en exagerar deliberadamente una idea con el fin para enfatizar esa verdad que se quiere comunicar, no para ser entendida de una manera literal. Con toda esta evidencia concluimos en el primer programa que cuando Jesús está citando el libro de Daniel, está citando el capítulo 9, porque ese capítulo 9 es el único capítulo que cita su marco histórico en el tiempo de la cuarta bestia, que la cuarta bestia es Roma. Entonces, está citando el final de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y que la abominación desoladora que Jesús se refiere en esos momentos es la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén. En este programa vamos a seguir estudiando este versículo 21 y vamos a ver también el versículo 29, que también habla de la tribulación. Comencemos. Debemos entender que todo el Nuevo Testamento no está fundado o fundamentado en un vacío teológico, tiene un sustento. El Antiguo Testamento es citado más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Y el Evangelio de Mateo, que es el que estamos estudiando, capítulo 24, versículo 21, contiene unas 53 alusiones al Antiguo Testamento y más de 76 referencias al Antiguo Testamento. Debemos ir a buscar nuestro sustento teológico en el Antiguo Testamento para poder entender el por qué se dice lo que se dice. Vamos de nuevo al versículo 21. Dice el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Ok, pregunto. ¿Puede ser que esta afirmación sea deliberadamente hiperbólica también? Que sea una afirmación que describe un tiempo indescriptiblemente terrible. En otras palabras, puede ser proverbial. ¿Qué significa esto? Que el lenguaje está diseñado y es de un uso común para enfatizar cuán verdaderamente horrible puede ser este evento.
Pregunta, analicemos esto. Vamos a dar unos ejemplos acerca de cómo se usa este lenguaje retórico, que es la hipérbole en este caso. Hay otras figuras retóricas más todavía, pero en este caso vamos a usar en un ejemplo, vamos a dar ejemplo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de cómo se emplea esta figura retórica. Vamos a buscar primero Éxodo capítulo 8, versículo 17. Dice, todo polvo de la tierra se volvió piojos. Todo el polvo. O sea, el lenguaje es intensivo, no es literal. Vamos al segundo ejemplo. Deuteronomio capítulo 1, versículo 28. Dice que había ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Nadie entendía que los muros literalmente estaban hasta el cielo. Se entiende que eran muy altos. Y cuando ustedes van al contexto del texto, se van a dar cuenta que no es literal. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 17. Dice, la plata en Jerusalén llegó a ser como piedra. Cuando uno iba a Jerusalén, Jerusalén quedaba arriba, ya tenías que ir subiendo. Y esa subida, todo lo que es Jerusalén es muy pedregoso, muchísima piedra, mucho lodo cuando llueve en invierno. Entonces, dice que la plata en Jerusalén llegó a ser como piedra, o sea, había abundante piedra, abundante plata. Y esto habla de una abundancia, como les decía recién, pero no es literal. Jeremías, capítulo 9, versículo 1, dice, ¿quién diese que mi cabeza se hiciese agua y mis ojos fuentes de lágrima? Intensificación emocional. Esto es una prosa, es una poesía. No es una descripción física literal. Entonces, hay bastantes textos más en el Antiguo Testamento, pero vamos a ir al Nuevo, porque por cuestiones de tiempo tenemos que tratar de ser objetivos. Entonces, en el Nuevo Testamento vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 29. Y dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Es una hipérbole de índole ética. No es una automutilación literal. No hay que leerlo de manera literal, ¿ok? Pequé mirando algo, ¡pum!, me saco el ojo. No está hablando de esto. Seguimos en el libro de Mateo capítulo 23, versículo 24. Dice, coláis el mosquito y tragáis el camello. Es un contraste, está haciendo un contraste muy exagerado para denunciar la hipocresía, pero de ninguna manera nadie va a entender esto como literal. Evangelio de Juan capítulo 21, versículo 25, dice, el mundo mismo no podría contener los libros. Y si leemos el versículo, está hablando del conocimiento y de las cosas que hizo Jesús en su tiempo del ministerio terrenal de 3 años y medio. Entonces, es una hipérbole literaria esta. ¿Por qué? Para resaltar la grandeza de Cristo. Nadie va a entender literalmente que no entrarían todos los libros del mundo. Está usando la figura retórica de la hipérbole para exagerar con el fin de puntualizar ese mensaje que se quiere dar, que habla de la grandeza de Cristo. Y es muy importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque la clave hermenéutica es muy importante acá. La hipérbole bíblica no miente. Es importante entender que no miente, no es un invento del autor, no exagera sin ningún tipo de propósito. Tiene un propósito particular por la cual se usa esta hipérbole. Enseña una verdad con un lenguaje intenso, precisamente para que te cause impacto cuando tú lo leas. Que ignorar este recurso de la figura retórica de la hipérbole nos conduce al error, ¿de cuál? Que nos lleva al literalismo forzado, nos lleva a una escatología muy sensacionalista, a una lectura fuera del género bíblico. El versículo 21, como lo dijimos en el primer programa, no debe de entenderse de manera literal. La Biblia usa la figura retórica de la hipérbole no para confundir,
sino precisamente para hacer sentir el peso de esa verdad que se está comunicando. Vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a leer y vamos a observar la gramática verbal paralela que existe entre estos versos del Antiguo Testamento con el versículo 21 de Mateo 24 en el Nuevo Testamento, y que nuestro Señor Jesucristo está citando. Nos vamos a dar cuenta de que Jesús está simplemente empleando una terminología ampliamente conocida en todo el mundo antiguo testamentario. Y recordemos que Jesús vivió en el Antiguo Testamento. Los evangelios están en el Antiguo Testamento porque Jesús vivió bajo la ley. El Nuevo Testamento es de la cruz del Calvario hacia adelante. Las hipérboles en este contexto que estamos estudiando, que es la gran tribulación, que es juicio, en este contexto las hipérboles en el Antiguo Testamento eran usadas para referirse a un juicio horrible o a una calamidad intensa. Vamos a leer y presta atención para la lectura. Empezamos con Éxodo capítulo 9 versículo 18 y dice: He aquí mañana a esta hora causaré granizo. Presta atención, dice, como nunca ha estado en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Éxodo capítulo 10, versículo 14. Un enjambre de langosta tan intenso como nunca antes ni volverá a hacerlo. Presta atención al paralelismo que hay. Éxodo capítulo 11, versículo 6. Habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca ha habido ni volverá a haber. Joel capítulo 2, versículo 2. Como la negrura se extiende sobre las montañas, un pueblo grande y poderoso, sus semejantes nunca han sido antes ni volverán a ser tras ellos a través de los años de todas las generaciones. Ezequiel capítulo 5 versículo 9, y este es la referencia más exacta de Mateo 24 versículo 21. Dice Ezequiel capítulo 5 versículo 9, y debido a todas tus abominaciones haré contigo lo que nunca he hecho y lo que nunca volveré a hacer. Una referencia inminente al cautiverio babilónico. Daniel capítulo 9 versículo 12 dice: al traernos sobre nosotros una gran calamidad, porque bajo el cielo no se ha hecho nada parecido a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Daniel capítulo 12 versículo 1. En ese momento surgirá Miguel, el gran príncipe que tiene a cargo de tu gente. Y habrá un tiempo de problemas, como nunca ha habido desde que existió la nación hasta el momento. Si analizamos el versículo 21 con toda esta evidencia que acabamos de dar, si lo reunimos todo, analicemos el versículo 21, leámoslo de nuevo, pero ya en la mente todo este conocimiento que hemos venido evidenciando en el primer programa, y si no lo vio, haga pausa, mire el primer programa y después venga y mire este segundo. Y con toda esta nueva evidencia vamos a volver a leer el versículo 21. Comienza así el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo citó en el versículo 15 el libro de Daniel, capítulo 9, versos 26 y 27. Y esta abominación desoladora corresponde a la parte final de la profecía de las 70 semanas de Daniel, ya que este capítulo 9 es el único capítulo que está situado en el marco histórico de la cuarta bestia, y la cuarta bestia es Roma. Concluimos que esta gran tribulación de la abominación desoladora que está citando nuestro Señor Jesucristo sucedió en el año 70 con la destrucción del santuario, el templo y la ciudad de Jerusalén por mano de Flavio Tito Vespasiano, que ese era el general romano. La segunda parte del verso dice: cual no ha habido desde el principio del mundo ni la habrá. También hemos evidenciado con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento que esta frase es una
frase que tiene la figura retórica de la hipérbole con el fin de enfatizar el gran evento que estaba por suceder en esa generación de Jesús. En esa generación de Jesús iba a pasar ese juicio, esta tribulación. Entonces, tal como lo mencionó Jesús en el versículo 34, es parte de una fraseología común tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo no está hablando en estos versos desde el versículo 15 al versículo 21 de su segunda venida, ya lo hemos mencionado. Y es lógico que usted piense que se trata de la segunda venida por el tipo de lenguaje que el mismo Señor Jesucristo está utilizando. Podemos leer el versículo 29, vamos al versículo 29 del capítulo 24 de Mateo, que sigue hablando de la gran tribulación. Fíjese, mire lo que dice el versículo 29. E inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos se conmoverán. El primer error, hermano, es leer esto de manera literal. Tal como los versos del 15 al 21, es muy importante entender el contexto inmediato. ¿Cuál es ese contexto inmediato? Jesús estaba hablando a un pueblo judío que estaba saturado por el lenguaje, los conceptos y las imágenes del Antiguo Testamento. Recuerden que no había Nuevo Testamento en ese tiempo. Entonces, todas las escrituras se referían al Antiguo Testamento. Entonces, en ese tiempo, incluso los evangelios estaban y pertenecían al Antiguo Testamento, como ya lo he mencionado, pero lo quiero enfatizar porque cada vez que yo digo que los evangelios están en el Antiguo Testamento, abren los ojos como Homero Simpson. Entonces, cuando Jesús les habla de las cosas por venir, las cosas que ya van a venir, que vendrían en su generación, lo vuelvo a repetir, en su generación de Jesús, usó un vocabulario, Jesús cuando hablaba con ellos, usaba un vocabulario profético antiguo testamentario que ellos conocían inmediatamente. ¿Y por qué les digo esto? Se los voy a comprobar porque no es simplemente hablarlo, hay que comprobarlo con las escrituras. Las escrituras interpretadas con las escrituras. El Antiguo Testamento, la frase, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias caerán del cielo, el cielo se enrollará como pergamino, las potencias se van a conmover. Todas estas eran fraseologías de un tipo de lenguaje que usaba para representar no lo que está sucediendo en el cielo, sino lo que está sucediendo en la tierra. Estas frases no se deben de interpretar de manera literal. Vamos al Antiguo Testamento, vamos a las Escrituras para evidenciar lo que les estoy diciendo. El primer ejemplo va a ser Isaías capítulo 13, versículo 9 y versículo 10. El versículo 1 de este capítulo 13 de Isaías está hablando de del inminente juicio de Dios sobre el imperio babilónico. Entonces, los versos 9 y 10 va a describir de esta manera ese juicio. Dice el versículo 9, capítulo 13 de Isaías. He aquí el día de Jehová viene. Presta atención, hermano. Terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, raer de ella a sus moradores. Versículo 10, lea conmigo. Por lo cual las estrellas del cielo y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Este juicio era al imperio babilónico. Y yo pregunto, ¿esto pasó o está en un futuro?
Ya pasó, la ciudad de Babilonia, que es la primera bestia, la cabeza de oro, Daniel capítulo 2, fue conquistada por Ciro el Grande, rey persa, que Persia, los medo-persas es la segunda bestia, y esto fue en octubre del año 539 a.C. Entonces, pregunto, hermano, déjeme preguntarle, ¿las estrellas dejaron de dar su luz? ¿El sol se oscureció? ¿La luna dejó de dar su resplandor? En el Antiguo Testamento, la destrucción de estos reinos terrenales se describían en términos de una sacudida celestial allá arriba. La destrucción, o sea, el juicio de Dios contra estos reinos terrenales se compara con ejemplos de desastres cósmicos. ¿Me entiendes? Vamos al segundo ejemplo, porque no lo veo muy convencido. Vamos al segundo ejemplo, seguimos en Isaías, capítulo 34, versículos 4 y versículo 5. En este capítulo 34 es el juicio, pero contra Idumea, o sea, contra la nación de Edom, y se describe de esta manera. Lea conmigo, hermano, vaya, busque su Biblia, lea conmigo, no me crea a mí todo lo que usted escuche. Vaya y busque su Biblia. Dice, versículo 4, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como cae la hoja de la parra, y como cae de la higuera. Versículo 5, porque los cielos embriagará mi espada. Vamos con un ejemplo más. Ezequiel capítulo 32, versículo 7 y versículo 8. Ezequiel describe también la inminente destrucción de Egipto. Leamos. Cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas. Cubriré el sol de nubes. Esta palabra nubes no se deben de tomar literales tampoco, porque esta palabra nube significa venir en juicio, nube, nubarrones, nublado, son palabras de juicio. Y sigue diciendo el texto, dice, y la luna no dará su luz, todos los astros brillantes del cielo se oscurecerán a causa tuya, y pondré tinieblas sobre la tierra, declara el Señor. Un ejemplo más. Joel capítulo 3, versículo 15. Voy a leer del versículo 14 para entrar en el contexto del versículo 15. Dice, versículo 14, Joel capítulo 3. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Versículo 15. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Estas expresiones totalmente figurativas, hermanos, se presentan claramente de una manera simbólica para caracterizar la destrucción de estas naciones terrenales. Este tipo de lenguaje que describe un colapso en el sol, en las lunas, en las estrellas, este lenguaje fue utilizado por los profetas del Antiguo Testamento, como lo hemos leído, para simbolizar los actos y los juicios de Dios dentro de nuestra historia. Hermano, razone conmigo, si este lenguaje fue apropiado para la destrucción de Babilonia, de Edom, de Egipto, bajo el juicio de Dios, pregunto, ¿por qué no debería describir de igual manera el juicio de Dios sobre el templo y sobre la ciudad de Jerusalén? Si seguimos en el Antiguo Testamento. Jesús está usando el mismo lenguaje que los profetas para describir el juicio que vendría en la generación del Mesías. El Mesías, ¿cuándo falleció? En el año 30, cuando tenía 33 años. Una generación son 40 años. 40, 50, 60, 70, 40 años, una generación, años 70, juicio de la destrucción de Jerusalén y el templo. El verso 29, al igual que el verso 21 sobre la gran tribulación, no se debe de entender de manera literal, son hipérboles
para resaltar la gran calamidad que iba a venir, el gran evento que iba a suceder. Y ese juicio, como recién les cuento, ya tuvo su cumplimiento con la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70. Y seguramente me van a decir, quizás en los textos, en los comentarios, hermano, ¿qué pasó con el versículo 30, donde dice que vamos a ver al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo? Ahora sí, hermano Marcelo está hablando de la segunda venida. Bueno, no necesariamente, pero esto te lo voy a explicar en otra serie y en otro video. Y de esta manera, hermanos, terminamos esta serie de la gran tribulación. Espero que en el Señor, verdaderamente espero en el Señor que te haya sido de mucha bendición, de crecimiento en el conocimiento de su palabra. Lean la Biblia, interpreten las escrituras con las escrituras. La Biblia se interpreta a sí misma, estudien. No se dejen convencer por todo lo que escuchan. Vayan a las escrituras, lean, estudien. Muchas bendiciones. Chao.